De niño se contaba el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Y así como muchas historias que se contaban en los cuentos de las mil y una noches, que son realmente una joya de la literatura y que ha dejado inspiración para muchos cuentos que se han contado a lo largo de la historia. Tomemos el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. El niño de esta época, de estos años, que le contaban ese cuento, que se llamaba Felipe, alrededor de 7 años, y se preguntó a sí mismo, ¿por qué había esos ladrones? ¿Y por qué 40 ladrones? Quizás eso no se lo habían preguntado muchos otros niños, pero él sí se tenía muy presente por qué 40 ladrones en una cueva. Y Alí Baba se convertía en el héroe que de alguna forma haría que se aprendieran o se descubriera semejante atraco terrible de andar saqueando y robando casas, ciudades, caravanas, lo que haya sido, y que todo ese tesoro se guardara. Una de las cuestiones que vale la pena considerar es explicarle a Felipe qué significaba ese cuento infantil, que ni era tan infantil, ni era tampoco solamente en una comprensión de un pequeño de cierta edad. Felipe se quedó intrigado y quedó pensativo durante varios días hasta que se acercó con su abuelito y le preguntó, abuelo, dime, ¿cómo se puede entender el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones? El abuelito, con una voz un poquito más cansada y un poco más tensa, él le dice, hijito, nietecito, la verdad, pues yo tampoco lo entiendo ni lo sé, nomás sé que el cuento era así, de esa forma, y que el contarlo me gustaba mucho cuando mi padre y mi abuelo también me contaban el cuento de Alí Baba y de los 40 ladrones. Así que pues no tengo muchas explicaciones que darte al respecto, solo que relata algo que han hecho los hombres durante siglos, que es robar a otros y guardar las riquezas, muchas veces ni siquiera usarlas, que ese es el colmo del ladrón que roba y que no usa ni siquiera la riqueza y la guarda en una cueva. Felipe se quedó estupefacto ante la respuesta del abuelo y luego le comenta, pero abuelo, ¿cómo que robar y no usar ese dinero y tenerlo guardado? Bueno, es que se supone que de alguna forma, en aquellos tiempos como puede ser actualmente, el que roba no quiere ser descubierto y para no ser descubierto pues tiene que esconder aquello que ha robado y durante un tiempo mantenerlo escondido para que no se descubra y no se haga evidente que de la noche a la mañana me he hecho rico. Felipe, con una sonrisa, le dice, pero abuelo, sí, eso puede ser posible, muy cierto, pero ¿no te parece tonto robar para esconder? Se rió Felipe. Y el abuelo, Felipe, tienes razón de una cierta manera, en el fondo es cierto, pero la mayoría de los ladrones son así, roban y esconden, porque si vienen las autoridades, pues de alguna forma van a descubrir que tiene el objeto robado que andan buscando, porque seguramente alguien denunció que se han robado algo y entonces el ladrón tiene que esconder el objeto que lo incrimina. Felipe, ¿qué es incriminar? Bueno, que lo involucra, que le da certeza a la autoridad de que tú tienes el objeto que denunciaron que se había robado. Eso es que tú eres el culpable. Sí, lo entiendo, abuelito. Pero finalmente, ¿por qué no se descubre a los ladrones de una manera más sencilla? Nietecito, eso sí que está muy difícil. Toda la vida ha habido ladrones y seguirá habiendo ladrones. Y hoy también se esconde de una manera muy fácil y se disfraza, se maquilla muy cómodamente los objetos que se han robado. Antes era mucho más difícil esconderlos y por eso se iba a una cueva.
En cambio hoy, pues se pueden disfrazar tanto los robos de tantas maneras que por eso existe la posibilidad de la noche a la mañana hacerte rico y que nadie sepa que lo hiciste robando. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.